Vamos a hacer entonces un segundo ejemplo. Bien. Entonces, bien. Entonces, nos dan esta función x cuadrado menos 3. ¿Ustedes desde el punto de vista gráfico la conocen, esta función? Es una parábola, ¿no es cierto? Muy bien, en y igual a menos 3, ¿no es cierto? En y igual a menos 3, ¿sí? Justamente corta el eje y. ¿Cómo tiene, digamos, la apertura? ¿Hacia abajo o hacia arriba esta parábola? Hacia arriba, porque tiene coeficiente principal positivo, ¿sí? Que es 1 precisamente. Entonces nos dice, restringir convenientemente dominio y codominio para que f de A en B, ¿sí?, resulte biyectivo, ¿sí? Entonces hay que restringir el dominio y codominio. ¿Por qué? Porque hay algo fundamental en las parábolas, ¿sí? Esta parábola, por ejemplo, así definida, de reales en reales, no es inyectiva, ¿está? Entonces por eso me dicen restringir convenientemente el dominio y el codominio, ¿sí?, para que resulte una función biyectiva de un cierto conjunto A en otro cierto conjunto B. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Para ayudar a responder la pregunta 1, nos vamos a apoyar bastante, digamos, en el gráfico de la parábola, ¿sí? Entonces, para dar solución al problema de la parte 1, para quienes no se convenzan, digamos, que el gráfico de esta parábola es así, que hagan una tablita de valores y se van a dar cuenta que efectivamente pasa eso. ¿Todos están convencidos que el gráfico de la parábola es así? ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, la falla fundamental que tiene la función, ¿sí?, es que justamente no es inyectiva cuando la defino con dominio todos los reales, ¿sí? Ese es el gran problema que tenemos. ¿Por qué? Porque si bien el codominio es todos los reales y yo miro acá en el gráfico, ¿sí?, gráficamente, ¿quién sería el conjunto imagen de la función esta? ¿Desde dónde? Al menos 3 lo tengo que tomar, ¿no es cierto? De menos 3 a más infinito, ¿sí?, tengo el conjunto imagen de esta función, ¿sí? Quiere decir que el conjunto imagen es menos 3 cerrado más infinito. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí?
tampoco es sobreyectiva, así definida tampoco es sobreyectiva. Se ve eso, ¿cierto? Pero el problema fundamental es que no es inyectiva. ¿Sí? El problema fundamental que tengo es que no es inyectiva. ¿Sí? Entonces, voy a tener que restringir también el dominio. ¿Sí? Voy a restringir el dominio porque quiero que resulte una función de un cierto conjunto A un cierto conjunto B y que sea biyectiva, teniendo como fórmula, ¿sí?, la fórmula de esa parábola. ¿Sí? Está claro que voy a modificar completamente la función. ¿Por qué la modifico? Porque la función no es solamente la fórmula, ¿sí? Es la fórmula y el dominio que le atribuyo, y el codominio que le atribuyo. ¿Se entiende? ¿Sí? Todo eso. ¿Se ve? No es solamente la fórmula. Entonces voy a modificarlo. Pero bueno, ahí en el ejercicio me están pidiendo eso. Justamente que la modifique convenientemente para que resulte una función biyectiva de un cierto conjunto A en un cierto conjunto B. Observar que si nosotros borramos esta rama de la parábola, ¿sí?, ¿qué va a pasar? El X nunca va a ser menor a 0. Ajá, el X nunca va a ser menor que 0. ¿Y va a resultar inyectiva la función? Sí. Y si restringo el codominio al menos 3 cerrado a más infinito, ¿va a resultar sobreyectiva? Sí. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿y si me quedara con esta parte de la función? Serían todas X negativas. Exactamente. ¿Y con cuál me quedo? Con los positivos por conveniencia. Sí, podría ser conveniente, pero podría ser también que quedarme con la parte negativa, digamos, desde menos infinito a 0. ¿Podría ser o no? Cualquiera de las dos, ¿está bien? Todo depende, digamos, de qué me convenga. En este caso, como simplemente nos piden un conjunto A y un conjunto B donde resulte biyectiva, sí podemos elegir perfectamente, digamos, la parte de 0 a más infinito en el dominio. ¿Se ve? Pero también podría haber elegido menos infinito a 0 y también, ¿sí?, hubiese sido una cuenta que podría ser. También podría haber tomado un conjunto, digamos, más chiquito. ¿Sí? O sea, acá lo estoy pensando de 0 a más infinito el dominio, pero podría haber hecho de 2 a más infinito. ¿Sí o no? Pero tenía que tener cuidado también con quién. ¿Con quién tomo como conjunto codominio? ¿Se ve? ¿Sí? O sea, como es a elección, puedo hacer muchas cosas. Siempre y cuando la función resulte biyectiva en donde la defino. De A en B. ¿Se ve? Entonces, si queremos borrar esta parte, lo que tengo que hacer es quedarme con esta parte del dominio. Una pregunta. Sí. Si yo restringo el dominio, ¿yo directamente no se restringe el dominio? ¿Cómo? Si yo restringo el dominio directamente, otra por consecuencia, restringo el dominio, digo. Vas a tener que restringir el codominio. Porque si vos tomas como codominio de menos 3 a más infinito, ¿sí?, también es un codominio posible. Todo lo real es posible. ¿Sí? Pero si vos restringís más el codominio, ¿sí?, o sea, suponte que yo te decía que lo tomara desde 2 a más infinito. También lo puedo hacer. Pero de 2 más a infinito, ¿sí?, si lo tomo cerrado en 2, ¿sí?, ese 2 va a ir a parar 2 al cuadrado 4 menos 3, 1. Quiere decir que la imagen, en realidad el conjunto imagen que voy a estar sombreando sobre el eje vertical va a ser de 1 a más infinito. No sería infinitiva, porque No sería subyectivo. ¿Está? Bueno, los resultados que me den de f de x y x lo restringo lo de x. Restringir convenientemente dominio y codominio, las dos cosas. ¿Está? ¿Se ve? Tiene que ser las dos cosas a la vez porque si no, digamos, no va a resultar biyectiva y lo que queremos es que resulte biyectiva. Entonces acá, digamos, por ejemplo, en este ejemplo que estamos realizando, tenemos que el conjunto B, que sería el conjunto codominio, lo vamos a hacer igual a tiempo, a menos 3 más infinito. ¿Sí? Mientras que el conjunto A, que lo llamamos dominio, delta F, entonces es justamente ¿de dónde? De 0
a más infinito. ¿Está bien eso? ¿Sí? Con esas condiciones, entonces si uno considera, ahora consideramos f de 0 a más infinito al menos 3 más infinito, ¿qué puedo asegurar de esta f ahora? Con ese dominio y con el dominio. Es biyectivo. Si es biyectiva, el teorema que hemos enunciado nos asegura que tiene función inversa y la función inversa es única. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, en la parte 2 dice calcular efectivamente f a la menos 1. ¿Todos me siguen hasta ahora? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esta igualdad, o sea, de la igualdad x al cuadrado menos 3 igual a t, tengo que despejar ¿quién? X. ¿Está bien? Muy bien. El 3 pasa sumando. Y ahora hay que tener cuidado. ¿Sí? Miremos fijo esa igualdad, la última igualdad. X cuadrado igual a ¿quién? A t más 3. X al cuadrado, cualquiera sea X, ¿cómo es siempre? Un número real, ¿cómo? X al cuadrado. Positivo. Quiere decir que esta expresión t más 3 siempre tiene que ser positivo. Pero entonces, el t, ¿dónde debería vivir? ¿Sí? ¿Dónde debería estar? ¿A qué conjunto debería pertenecer? Para que esa expresión siempre sea positiva. Fijarse que de acá despejo y me queda que el t es mayor o igual que menos 3. Y eso lo puedo asegurar, que el t siempre es mayor que menos 3, mayor o igual que menos 3. A ver, ¿cómo? Sí por el codominio, me dicen allá. Porque la función, ¿sí? Acá, desde 0 a más infinito a menos 3 más infinito, siempre resultaba biyectiva. Quiere decir que acá justamente están los valores de t, ¿sí o no? Ahí están los valores de t, fíjense que la igualdad que hicimos acá, f de x igual a t, ¿sí? Y efectivamente, entonces, el t está perteneciendo ¿a quién? Al codominio correspondiente. Efectivamente, entonces, yo puedo asegurar que ese número t más 3 siempre es positivo. ¿Por qué? Porque el t, efectivamente, se cumple, pues t está perteneciendo al menos 3 más infinito de acuerdo a la restricción que yo hice. ¿Se ve? Eso se cumple. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces esta restricción que hice acá, ¿sí? Viene bien. Viene bien para asegurar esto, que siempre t más 3 es un número positivo. ¿Todos lo ven? Muy bien. Entonces, hecha esa observación, entonces ahora debería despejar el x. Pero para despejar el x tengo un nuevo problema, porque tengo el x al cuadrado. Ajá, ¿qué tengo que hacer? Tomar raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí o no? ¿Puedo tomar raíz cuadrada a ambos lados? ¿No? ¿Por qué? Sí, porque este siempre es positivo. Y ahora, con esta salvedad que hicimos acá, siempre es positivo. Así que puedo tomar alegremente raíz cuadrada a ambos lados y no tengo ningún problema. ¿Se ve? Entonces esta restricción del codominio ha sido muy importante. ¿Sí? Por varias razones. Y una de las razones importantes es esta. Yo tengo que despejar x de acá, con lo cual tengo que tomar raíz cuadrada a ambos lados. Con lo cual esto siempre tiene que ser un número positivo y eso se cumple. ¿Todos lo ven eso? ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento? Bien. Entonces tomemos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de t más 3. Del primer miembro de la igualdad, ¿sí? Acá. ¿Qué me queda? Cancela las raíces y... A ver, ¿cómo es eso?
Así, tan alegremente, ¿qué queda? Queda la definición de módulo, ¿sí o no? ¿Sí? Queda la definición de módulo, con lo cual, ¿sí? Justamente de acá, voy a seguirlo aquí, nos queda módulo de x igual a raíz cuadrada de t más 3. Bien. Bueno, pero ahí tengo un problema. A ver, ¿por qué tomaríamos el positivo? Está bien la respuesta. ¿Por qué? Porque en el dominio, ¿sí? Esto siempre, el x que tomaba siempre era un x positivo. Entonces acá no voy a tener un más menos para el despeje, ¿se entiende? Me quedó solamente que para x positivo el módulo de x vale x, ¿sí? Cuando x mayor o igual que 0, por definición, módulo de x coincide con x. ¿Se ve? Entonces ahí no tengo ambigüedad en el signo. Es x y punto. ¿Se ve? ¿Sí? Eso es por la restricción Del dominio. Del dominio. Si vos te hubieses quedado con la parte negativa, ¿sí? O la otra rama, el módulo, estoy pensando en un x negativo acá. ¿Sí? Entonces el módulo es menos x. ¿Se entiende? Tengo que cambiarle de signo. Con lo cual acá, en el despeje, también me va a cambiar porque me va a quedar menos x igual a la raíz cuadrada de esto. De donde x va a salir menos la raíz cuadrada. ¿Se ve? Acá, como hemos tomado la parte esta en el dominio, ¿sí? Esta rama del dominio, entonces queda claro que acá es, por definición nuevamente, esto porque x es mayor o igual que 0, vive en esa semirrecta, digamos, que está señalada en amarillo. ¿Sí? ¿Todos lo ven a eso? Eso es, esto es importante lo que estoy diciendo. Por eso lo estoy trabajando en detalle. Bueno, pero entonces ya quedó despejado el x. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué puedo asegurar? Que f a la menos 1 en t, ¿quién es? Muy bien, la raíz de t más 3. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Y ahora la pregunta es, f a la menos 1, ¿quién tiene como dominio y quién tiene como codominio? Estoy en f a la menos 1. Bien. ¿Y como dominio? ¿Codominio, perdón? No es 0 más infinito el dominio. A ver. No, pero eso es B, así que se ¿Cómo es? Esto de BA. Antes del menos 3 al infinito, era el B. ¿Sí? Este es de B a A, ¿está bien? Entonces tiene como dominio justamente de menos 3 más infinito y como codominio, ¿sí? Tiene justamente el 0 más infinito. Y eso es cierto, fíjense, cuando yo pongo acá, digamos, tengo menos 3. Esto justamente está definido siempre para los t reales mayores o iguales que menos 3. Porque en cuanto el t, digamos, sea más chiquito que menos 3, por ejemplo, t igual a menos 4, la raíz esa no está definida en los reales. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces está perfecto, digamos que el dominio de definición de esa f a la menos 1 sea ese. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Desde el punto de vista gráfico, ¿cómo nos quedará el gráfico entonces? Vamos a dejar ese ahí todavía. Está difícil. Está difícil. ¿El gráfico? Vamos a mirar. Bien, entonces, Vimos la gráfica de la función elemental raíz de x. ¿Te acuerdas? Raíz de x la vimos. Ahí para Pero podríamos el más pensar 3 que estaba adentro o claro, afuera. acá estaría. ahí está. ¿Dónde está? Bueno, aproximadamente este sería el gráfico de f.
¿sí? X al cuadrado menos 3. ¿Cómo graficamos entonces esta función? La función raíz, ¿sí? Observar que nos va a quedar. En menos 3, ¿está definida la función? Sí, está definida. ¿Cuánto vale? 0, porque es raíz de 0. O sea que voy a tomar la misma escala. Acá tengo menos 3 y acá sé que vale 0. ¿Sí? Y el 0, por ejemplo, ¿cuánto vale esta función? Raíz de 3. ¿Sí? Raíz de 3 es aproximadamente 1.7, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, si esto es 3, digamos que está por acá, aproximadamente. Entonces, en este caso, nos daría algo así. Y esta sería f a la menos 1. ¿Sí? La gráfica de la función raíz, para aquellos que no se convencen que hay gráficos así, ¿sí? Hagan una tabla de valores y grafiquen. ¿Sí? No se olviden que siempre van a tener que poner valores mayores o iguales que menos 3. ¿Sí? Porque si no, no tienen resultado. Bien. Y observar nuevamente el hecho ¿Se cortan en el I igual a X? ¿dónde? Y el I igual a X se No cortan. sé dónde se cortan, pero habría que calcular. A ver, parece que sí. Sí, sí, sí. Pareciera que sí. Si se cortan sobre el eje. Sobre el eje. Sobre el eje, sobre la recta igual a X. ¿Sí? Entonces ahí justamente nuevamente vemos la simetría. ¿Sí? Y si uno justamente igual quiere ver dónde se cortan, efectivamente tiene que dar en igual a X. Bien. ¿Se entendió este caso? ¿Sí? Lo que faltaría comprobar, ¿sí?, es que efectivamente cuando hacemos la composición f compuesto con f a la menos 1 en x, me devuelve x, ¿sí?, y que f compuesto, f a la menos 1 compuesto con f también me devuelve x. Vamos a hacer una de las cuentas y la otra le queda como ejercicio, ¿parece? ¿Sí? Muy bien. Entonces hagamos la cuenta siguiente. Entonces, observación y hagamos f compuesto con f a la menos 1 en x. La pregunta es, ¿dónde está ese x? ¿En qué conjunto? ¿Dónde está este x? Está acá. Cuando hago la composición, ¿qué me tiene que devolver esa composición? X nuevamente. La pregunta es, ¿dónde está ese x? ¿En dónde? Fíjense que estamos en f a la menos 1. O sea que esto por definición es f en f a la menos 1 de x. Y f a la menos 1 de x, ¿de dónde? ¿En dónde estaba definido? B. ¿Está? Entonces tiene que estar en el b. O sea que este x, ¿sí?, está justamente en menos 3 más infinito. ¿Se entiende cómo es el razonamiento? ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente esta admite valores, ¿sí?, la f a la menos 1, que están en el intervalo menos 3 más infinito. ¿Sí? Por eso el x igual. Bien. La cuenta esta, ¿cómo sería? F compuesto con f a la menos 1 en x sería igual a f, y entonces f a la menos 1 en x sería poner x acá, sería poner x acá. Raíz de T más 3. Exactamente. ¿Cómo sería? Raíz de x más 3, ¿sí o no? Sí, sí. Muy bien. Pero f, ¿quién era? Era x al cuadrado menos 3, ¿sí o no? O sea, y todo eso que está en el paréntesis al cuadrado. ¿Correcto? Ajá. A ver. Vamos a seguir acá. Entonces f era x al cuadrado menos 3, ¿sí o no? Así es la cuenta. ¿Sí? ¿Lo ven?
O sea, esto juega el papel de x en la fórmula de la f. ¿Sí? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Acá, ¿puedo simplificar la raíz con el cuadrado? Sí, acá sí. ¿Está? Porque el cuadrado está afuera. El problema es cuando saco raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado. Ahí me queda la definición de módulo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Cómo? Digo, cuando vos tenés la raíz elevada al cuadrado, ahí puedo cancelar, como hacen ustedes. Al revés no. Cuando tenés raíz de algo al cuadrado. Exactamente. Eso. ¿Está? Bien. Entonces, f compuesto con f a la menos 1 en x me queda x más 3 menos 3. O sea que f compuesto con f a la menos 1 en x me queda x. Para todo x, ¿y dónde está ese? Exactamente, que pertenece al menos 3 más infinito. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora al revés. ¿Sí? Si compongo f, ustedes entonces verificar que f a la menos 1 compuesto con f en x es igual a x para todo x que vive en donde ahora. Está en a, y el a era el 0 más infinito, ¿no es cierto? O sea, el intervalito es. ¿Sí? Hagan la cuenta y van a ver qué tal. ¿Sí? Ahí lo que tienen que tener en cuenta es que va a quedar la definición de módulo, pero como el x está en este conjunto, directamente el módulo de un número mayor o igual que 0 es el numerito. ¿Se ve? Bien. ¿Se entendió? Pero eso siempre hay que aclararlo. O sea, Sí. Hay que aclarar esto. ¿Dónde estás tomando el numerito? ¿Sabes? Hay que pero aclarar. en primera instancia tenemos que poner módulo de Exactamente, módulo de exactamente. y después lo cancelamos aclarando eso. No, simplemente, claro, vos simplemente te va a quedar la definición de módulo. O sea, te queda el módulo de x. Y como sabés que x es mayor o igual que 0, ¿sí? Por definición, ¿sí? El módulo de ese x es igual a x. ¿Se ve? Porque es positivo. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todos entendieron?